En el año 722, 300 hambrientos marginados españoles escondidos en una cueva se enfrentaron a un ejército islámico de más de 100.000 guerreros de élite. Al atardecer, los habitantes de la cueva saldrían victoriosos. El enorme ejército sería completamente destruido y la reconquista de España, que duraría 800 años, comenzaría con este momento imposible. Piensa en esta proporción, un defensor por cada 333 atacantes. El destino del cristianismo en Europa pendía de un hilo en una remota cueva española. Al final de este video, comprenderás cómo la física, la fe y la desesperación se combinaron para crear la victoria más desproporcionada de la guerra medieval. Descubrirás el arma secreta que convirtió las piedras de la montaña en misiles guiados. Aprenderás por qué el error fatal del comandante musulmán condenó a todo su ejército incluso antes de que comenzara la batalla. Y comprenderás cómo el escondite en una cueva de un noble caído en desgracia se convirtió en la última defensa del cristianismo en Europa occidental. Imagínense esto. Agua goteando sobre la piedra caliza. El olor a miedo y determinación impregnaba el aire. No eran caballeros de brillante armadura. Eran pastores, fugitivos y nobles destrozados que lo habían perdido todo. Su líder, Pelayo, era un hombre buscado con un precio su cabeza que podría comprar una pequeña ciudad. Ahora imaginen el ejército acercándose. Nubes de polvo visibles a kilómetros de distancia. Tambores resonando en los valles como truenos. Veteranos curtidos en la batalla que habían conquistado desde la India hasta Francia. Armados con acero de Damasco y arcos compuestos que podían matar a 300 yardas. ¿Cómo supo Pelayo que los musulmanes se dirigían a ese lugar exacto? ¿Qué hizo que los experimentados generales musulmanes ignoraran las tácticas militares básicas que habían empleado para conquistar la mitad del mundo conocido? Y aquí viene lo más extraño. ¿Por qué los musulmanes españoles locales se unieron a los defensores cristianos? ¿Cómo pudo la caballería de élite ser derrotada por campesinos con piedras? ¿Cómo se extendió la noticia de esta pequeña escaramuza por toda Europa en cuestión de semanas? ¿Y qué oscuro secreto del pasado de Pelayo lo hizo elegir la muerte antes que la rendición? Para entender cómo David derrotó a Goliat con la geografía en lugar de una onda, necesitamos retroceder 11 años, a cuando los ejércitos islámicos cruzaron por primera vez a España. Si te fascinan las mayores victorias de los desvalidos de la historia y las batallas que cambiaron el mundo, ahora déjame transportarte a la España del siglo VIII. El año 711 lo cambió todo. En tan solo 2 años, el poderoso reino visigodo de España, que había perdurado durante 3 siglos, se desmoronó como la arena. Los ejércitos islámicos arrasaron la península ibérica con una velocidad asombrosa, aplastando a toda fuerza enviada contra ellos. Ciudad tras ciudad cayeron. Toledo, la gran capital, se rindió sin asedio. El último rey visigodo murió en batalla, y su reino murió con él. Pero aquí es donde la cosa se pone descabellada. Entre los guardias de palacio que sobrevivieron se encontraba un hombre llamado Pelayo, el exiliado. Antaño guardaespaldas de reyes, ahora no era más que un forajido escondido en las montañas. Los musulmanes lo habían marcado para la muerte. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba. El antiguo orden que se negaba a morir. Al mando de las fuerzas islámicas en el norte de España estaba Alhama, apodado la Avalancha. Este hombre nunca había perdido una batalla. Había aplastado ejércitos 10 veces más grandes que él gracias a su brillantez táctica. Los veteranos susurraban su nombre con respeto. Cuando Alhama marchaba, caían reinos. Sin embargo, el verdadero poder en el norte residía en Munuza, el pragmático gobernador musulmán que ansiaba la paz. Entendía algo que Alhama desconocía. Las montañas de Asturias eran diferentes. No eran las llanuras de Siria ni los desiertos de Arabia. Eran laberintos verticales de piedra donde la guerra convencional no significaba nada. La conquista musulmana trajo consigo un sistema de tributos, convertirse al Islam o pagar el impuesto. La mayoría pagaba, algunos se convertían. Pero en las montañas de Asturias, Pelayo dijo, no. No se trataba de dinero. El tributo era simbólico, asequible incluso para los pastores. Se trataba del alma de un continente. Hay que entender la geografía. Asturias es donde España se queda sin espacio, apretada entre las montañas y el mar. Valles tan estrechos que 20 hombres podrían contener a miles. Picos tan altos que las nubes vivían bajo sus cimas. Ríos que podían convertirse en torrentes en minutos. Este paisaje nunca había sido conquistado, ni por romanos ni por visigodos. Y Pelayo apostó su vida a que tampoco caería en manos de los musulmanes.
Lo que sucedió a continuación rompió todas las reglas de la guerra. Pelayo no se limitó a rechazar el tributo. Empezó a asaltar a los recaudadores de impuestos musulmanes. Cada éxito atraía a más seguidores, pastores que conocían todos los caminos ocultos, nobles desposeídos sin nada que perder, antiguos soldados que recordaban cómo luchar, incluso algunos musulmanes locales que resentían el duro gobierno de Alhama. La división religiosa era profunda. No se trataba solo de tierras ni de oro. Los cristianos vieron la conquista musulmana como el apocalipsis anunciado. Los musulmanes vieron la resistencia cristiana como una rebelión contra la evidente voluntad de Dios. Ninguno de los dos bandos podía ceder sin traicionar todas sus creencias. Cuando Alhama supo que un noble menor estaba causando problemas en unas montañas sin valor, se rió. No eran los primeros rebeldes a los que se enfrentaba. Había aplastado revueltas bereberes en África, remanentes persas en el este. ¿Qué podían hacer los pastores rebeldes contra soldados profesionales? Pero un momento, Munuza lo sabía mejor. Había gobernado estas montañas durante años. Envió advertencias a Alhama. Las montañas de aquí no son como las de otros lugares. La gente es diferente. Envíen negociadores, no ejércitos. Pero Alhama tenía órdenes de Damasco. Aplastar toda resistencia. Dar ejemplo. Demostrar que la rebelión significaba la muerte. Cuando Alhama recibió órdenes de aplastar la rebelión, rió. Pronto aprendería que las guerras en la montaña siguen reglas diferentes. En los valles de Asturias, la cantidad no importaba. La experiencia no significaba nada. Solo importaban las montañas, y las montañas ya habían elegido su bando. El ejército que Alhama reunió infundiría confianza en cualquier comandante. 10.000 jinetes de élite confirmados. Las crónicas afirmarían posteriormente un total de 124.000. Pero incluso la cifra conservadora era abrumadora. No se trataba de reclutas ni de levas. Eran soldados profesionales, cada uno veterano de múltiples campañas. Su equipo por sí solo contaba la historia de un imperio. Espadas de acero de Damasco que podían cortar el hierro. Arcos compuestos con un alcance letal de 300 yardas. Tecnología robada de las estepas y perfeccionada en talleres sirios. Armadura de escamas que desviaba la mayoría de las armas, permitiendo el movimiento. El tren de suministros se extendía a 8 kilómetros. Municiones, alimentos, equipo de asedio, todo lo necesario para sostener una campaña. Estos hombres habían conquistado desde la India hasta Francia. Habían destrozado el imperio persa sasánida, aplastado a los bizantinos en Siria, arrasado el norte de África como una tormenta. Se habían adaptado a todo terreno, a todo enemigo, a la guerra en el desierto, a las campañas de montaña, al asedio. No había nada que no dominaran. Pero Pelayo tenía una ventaja que Alhama no podía ver en sus mapas e informes. Sus fuerzas contaban con solo 300 hombres que no poseían nada más que su odio. Fíjate en sus armas, arcos de caza transmitidos de generación en generación con quizás 50 flechas por hombre. Ondas de pastor, del tipo usado para ahuyentar lobos, espadas visigodas oxidadas rescatadas de viejos campos de batalla, escudos de madera que se estillarían con un golpe real. Algunos hombres no tenían más que herramientas agrícolas afiladas. Sin embargo, estos hombres poseían algo invaluable, conocimiento. Cada cueva en estas montañas, cada sendero de cabras invisible a los ojos de las tierras bajas, cada piedra suelta que podría provocar un deslizamiento. Sabían que valles se inundaban con la lluvia, que pasos se convertían en túneles de viento, donde los ecos podían hacer que 10 hombres parecieran 100. Este era su paisaje, tallado en sus almas a través de generaciones. Recuerden esta cifra. Por cada defensor, 33 atacantes entrarían en esos pasos de montaña. La marcha de aproximación aumentaba la tensión día a día. El ejército de Alhama avanzaba hacia el norte desde León, confiado y organizado. El primer día, calzadas romanas perfectas, soldados cantando, moral alta. El segundo día, los caminos se convirtieron en senderos. Las canciones se convirtieron en quejas murmuradas sobre el estrechamiento de los valles. El tercer día, los senderos se convirtieron en caminos de cabras. Las quejas se convirtieron en un silencio nervioso. Entonces llegaron las lluvias y todo cambió. La lluvia de montaña no es como la lluvia de llanura. Convierte los senderos en torrentes, la tierra firme en lodo resbaladizo. Las armaduras se convirtieron en una maldición, agobiando a los hombres. Los caballos resbalaban y caían, arrastrando a los jinetes a barrancos. El tren de suministro se atascó,
separándose de las unidades de combate. Lo que debería haber sido una marcha de 3 días se alargó a 10 días de miseria. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Los hombres de Pelayo estaban observando. Sabían exactamente dónde estaban los musulmanes. Todos los días dejaban mensajes. Cuerpos mutilados de exploradores musulmanes dispuestos para ser encontrados al amanecer. Flechas disparadas desde posiciones imposibles, matando oficiales. Desprendimientos de rocas que parecían naturales pero ocurrieron con demasiada precisión para ser coincidencia. Guerra psicológica en su forma más primitiva y efectiva. Para cuando las fuerzas de Alhama se acercaron a Covadonga, estaban exhaustas, paranoicas y dispersas en un valle cada vez más estrecho. Los tambores que habían anunciado su poder ahora resonaban en las paredes del cañón, convirtiéndose en un sonido fatal. La elección de la cueva no fue aleatoria. Se eligió por su acústica y sus ángulos. La cueva de Covadonga se alzaba como una fortaleza diseñada por la naturaleza, a la que se accedía por un único sendero estrecho con una caída mortal a un lado y un acantilado al otro. La boca de la cueva, a 12 metros de altura, solo era accesible trepando por la caliza húmeda, expuesta a los proyectiles desde arriba. En su interior, cámaras naturales con capacidad para cientos de personas, agua dulce de manantiales subterráneos y múltiples salidas conocidas solo por los lugareños. Pero lo más importante, las propiedades acústicas. Los gritos de guerra provenientes del interior se amplificaban y se dirigían valle abajo, haciendo que los defensores sonaran como miles. Y entonces llegó el sonido que atormentó a los supervivientes para siempre. Cantos de guerra cristianos resonando desde la boca de la cueva, aumentando de volumen a medida que se acercaban las fuerzas musulmanas. Antiguos himnos de batalla visigodos se mezclaban con los gritos de las montañas locales, creando un muro de sonido que parecía provenir de la propia roca. Mientras Alhama estudiaba el camino, sus tropas de montaña bereberes le advirtieron. Estas no eran sus montañas, pero reconocieron una trampa. El valle era un embudo. La cueva, un cebo. Todo aquello parecía indicar una emboscada. Pero Alhama tenía órdenes y una reputación. Ninguna turba en una cueva lo haría retroceder. Al amanecer del día de la batalla, ambos comandantes tomaron decisiones que resonarían durante 8 siglos. El amanecer reveló un valle transformado en un arma. La niebla matutina se aferraba a las laderas, ocultando las partes altas donde aguardaban los hombres de Pelayo. El ejército musulmán, majestuoso en campo abierto, se vio comprimido por la geografía en una serpiente de acero y carne, serpenteando por un paso cada vez más estrecho. Imagínate en esa columna. Comienzas en la boca del valle, donde 2000 hombres pueden mantenerse en pie uno al lado del otro. Avanzas 1 milla y solo quedan 200. Media milla más y apenas 20 hombres pueden mantenerse hombro con hombro. La aproximación final a la cueva. En fila india, con caídas de agua mortales a un lado y un acantilado escarpado al otro. Aquí fue donde Alhama cometió su error fatal. Cualquier general competente reconocería esto como un campo de batalla y se negaría a intervenir. Pero Alhama solo veía rebeldes en una cueva, no la trampa que la naturaleza había tendido. Su orgullo exigía que estos campesinos se enfrentaran a la justicia. Ordenó el avance. El primer contacto llegó desde las sombras. Flechas lanzadas desde posiciones imposibles de localizar, encontrando huecos en la armadura con sospechosa precisión. Los oficiales cayeron primero, hombres marcados por su mejor equipamiento y porte seguro. Cada muerte forzaba una pausa, una concentración de fuerzas que los convertía en blancos más seguros. Lo que sucedió a continuación desafió todas las reglas de la guerra medieval. En lugar de retirarse a un terreno mejor, Alhama respondió con una fuerza abrumadora. Envíen a las tropas bereberes de montaña, ordenó. Estos eran sus especialistas, hombres criados en el Atlas, capaces de dominar ese terreno. Los bereberes avanzaron con destreza, buscando refugio y moviéndose con cautela. Llegaron a la base del acantilado bajo la cueva. Fue entonces cuando lo oyeron. La voz de Pelayo, amplificada por la acústica de la cueva, pronunciando un discurso que los cronistas registrarían en docenas de versiones. Hombres de Asturias, hoy no solo defendemos nuestros intereses, sino a cada cristiano de Iberia. Hoy estos valles se teñirán de rojo con la sangre de los invasores. Hoy restauramos el reino de nuestros padres. Confía en Cristo y en tu fuerte brazo derecho. Muerte a los enemigos de Dios. El heraldo musulmán dio un paso al frente con el ultimátum: sométete, conviértete o muere. Términos estándar que habían funcionado en 3 continentes. La respuesta no se concretó en palabras, sino en hechos.
Una flecha que atravesó al heraldo en la garganta, seguida de una lluvia de piedras que hizo que la vanguardia bereber corriera a refugiarse. Ahora entiendes por qué los generales de Alhama le habían rogado que evitara esta lucha. Pero era demasiado tarde para retirarse sin perder prestigio. La primera carga involucró a 1000 hombres comprimidos en un espacio destinado a 50. Imaginen la física, soldados con armadura tan apretados que no podían alzar las armas correctamente. Los de adelante no podían retirarse. Los de atrás no podían dejar de avanzar. La masa humana se convirtió en su propio enemigo. Y aquí es donde la cosa se pone absolutamente brutal. Mientras las fuerzas musulmanas se agrupaban bajo la cueva, luchando por desplegarse en el estrecho espacio, los hombres de Pelayo comenzaron su trabajo. No con espadas ni lanzas, sino con piedras. No con lanzamientos aleatorios. Eran disparos precisos de generaciones de pastores que podían acertar a un lobo a 50 yardas con una piedra de honda. Aquí es donde la leyenda y la historia se entrecruzan. Fuentes cristianas afirmaban que la Virgen María se apareció sobre la cueva, devolviendo las flechas musulmanas a sus atacantes. Fuentes musulmanas hablan de brujería en las montañas. La verdad era más simple y devastadora, una guerra acústica combinada con un terreno defensivo perfecto. Los gritos de guerra que provenían de la cueva se amplificaban por las formaciones rocosas, se reflejaban y se dirigían hacia el valle. Para los musulmanes atacantes, sonaba como miles de defensores, no como cientos. El efecto psicológico fue inmediato. Los hombres de la retaguardia de la columna, al oír lo que parecía un ejército enorme por delante, avanzaron. Los hombres del frente, amenazando con la muerte desde arriba, intentaron retroceder. El resultado fue compresión, pánico y caos. Pero la propia montaña estaba a punto de unirse a la batalla. Los acantilados de piedra caliza sobre el valle estaban erosionados, fracturados, con enormes secciones sujetas por la fricción y pequeñas piedras angulares. Los defensores sabían exactamente qué piedras golpear para provocar deslizamientos. No era casualidad. Era el conocimiento generacional de los pastores de montaña convertido en un sistema de armas. La lluvia de piedras comenzó con fuerza. No eran guijarros ni rocas al azar, sino trozos selectos de piedra caliza de entre 9 y 23 kilogramos, lanzados desde 90 metros de altura. A esa altura, incluso una piedra pequeña resultaba mortal. Las más grandes podían atravesar cualquier armadura, partiendo cascos, destrozando escudos y rompiendo huesos a través de la malla. Lo que vieron los exploradores musulmanes los detuvo en seco. Sus propias fuerzas se comprimían en una zona de muerte donde la habilidad marcial no significaba nada. Donde las armaduras costosas se convertían en un lastre, arrastrando a los hombres hacia abajo. Donde la caballería de élite tenía que desmontar y convertirse en una infantería torpe. Donde cualquier ventaja de entrenamiento, equipo y número era neutralizada por la geografía vertical. Alhama, viendo cómo su vanguardia se desintegraba, se enfrentó a la peor pesadilla de un comandante. Avanzar era imposible. El acceso a la cueva solo podía albergar a un pequeño número de tropas, fácilmente destruidas por los defensores. La retirada se hacía difícil a medida que más tropas avanzaban hacia el valle cada vez más estrecho. Quedarse quieto significaba una muerte fulminante. Esta simple decisión costaría 50.000 vidas. En lugar de aceptar la derrota táctica y retirarse, Alhama ordenó un asalto general. Todas las unidades debían avanzar, abrumar a los defensores con su masa. Fue una decisión nacida del orgullo, la frustración y una incomprensión fundamental de la guerra de montaña. Y entonces, exactamente al mediodía, la naturaleza y el hombre se combinaron para crear el infierno en la tierra. El valle se convirtió en una lección de anatomía sobre muerte masiva. Mientras miles de soldados musulmanes avanzaban hacia el estrecho acceso, la física tomó el mando. El punto de compresión, donde el valle se estrechaba a solo 20 hombres de ancho, se convirtió en una trituradora de carne que atormentaría a los estrategas militares durante siglos. Ahmed, de Damasco, veterano de 20 batallas, se encontró presionado contra muros de piedra caliza, con el brazo de la espada clavado al costado por la masa de sus propios camaradas. No podía levantar su arma, no podía retroceder, ni siquiera podía caer al ser golpeado. Los hombres morían de pie, mantenidos en posición vertical por la presión de los cuerpos. La física del pánico masivo en espacios reducidos convirtió a los soldados de élite en víctimas. Mientras llovían piedras desde arriba, el instinto exigía la retirada. Pero la retirada era imposible. La columna se había convertido en un solo organismo de 10.000 hombres, capaz solo de avanzar hacia la muerte. Los de atrás,
Incapaces de ver la masacre que se avecinaba, seguían presionando. Los de adelante, viendo a sus camaradas aplastados por la caída de rocas, intentaban desesperadamente retroceder. Pero entonces llegó el primer revés. El propio Pelayo lideró una contracarga desde la cueva. Solo 30 hombres, pero 30 hombres atacando cuesta abajo contra una masa compacta que no podía maniobrar. No necesitaban ser guerreros hábiles. Solo tenían que empujar, apuñalar hacia abajo y dejar que la gravedad y la compresión hicieran la matanza. Las primeras filas de musulmanes, ya moribundos por las piedras, ahora se enfrentaban al acero desde el frente mientras eran empujados por sus propias fuerzas desde atrás. En 10 minutos, 2000 hombres se convirtieron en 200. El estrecho acceso estaba cubierto de cadáveres, creando obstáculos que empeoraban la compresión. Los hombres que trepaban sobre sus camaradas muertos se convirtieron en blancos fáciles. La sangre hacía que la piedra caliza se volviera resbaladiza como el hielo. El embudo de la muerte se había convertido literalmente en un embudo de muertos. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución geográfica. La munición de piedra caliza que los hombres de Pelayo habían reunido no eran escombros al azar. Se trataba de piedras seleccionadas, cuyo peso y equilibrio se habían comprobado, almacenadas en puntos específicos de los acantilados. Trozos de 22,5 kilogramos que podían rodarse hasta el borde y volcarse con una palanca de madera. Piensen en lo que hacen 22,5 kilogramos de piedra caliza al caer desde 90 metros. La velocidad de impacto alcanza los 96 kilómetros por hora. La energía cinética es equivalente a la de un proyectil de artillería moderna. El acero de Damasco no significaba nada. Las mejores armaduras de las forjas de Toledo se arrugaban como pergamino. Los hombres no solo morían, sino que eran pulverizados. El solo sonido destrozaba los ánimos. La piedra caliza sobre el acero crea un repiqueteo como de campana que resuena por los valles. Multiplícalo por cientos de impactos por minuto. Añade el crujido húmedo de las piedras al chocar con la carne, los gritos de los moribundos amplificados por la acústica del cañón, y tendrás un paisaje sonoro del mismísimo infierno. Los supervivientes hablaban de taparse los oídos, del ruido que enloquecía a los hombres. Desde su puesto de mando, Alama vio cómo su ejército se desintegraba. Su guardaespaldas formó un tejado de escudo sobre él. Pero ni siquiera eso pudo detener la geología convertida en artillería. Vio a sus mejores unidades, hombres que habían derribado muros de escudos bizantinos y cargas francas, reducidos a figuras encogidas que intentaban refugiarse bajo los cadáveres. El impacto estadístico lo cuenta todo. En los primeros 10 minutos de la tormenta de piedras, los 300 hombres de Pelayo infligieron 2000 bajas sin perder a un solo defensor. La proporción se había invertido. En lugar de 333 atacantes por defensor, ahora eran 7 defensores por cada atacante que lograba llegar a la entrada de la cueva. Pero un momento, el verdadero impacto estaba por llegar. Este ni siquiera era el ataque principal. Era solo la preparación. Los pocos soldados musulmanes que llegaron a la entrada de la cueva encontraron la antesala del infierno. La aproximación requería escalar caliza húmeda bajo constante fuego de proyectiles. Quienes lo conseguían se enfrentaban a defensores frescos que luchaban desde arriba, la posición perfecta para matar. El combate personal de Calio se convirtió en leyenda. 3 oponentes conocidos cayeron bajo su espada: Suyean el Veloz, campeón de Córdoba, Hakim Ibn Rashid, quien había matado 17 cristianos en combate singular, e Isef al-Amaski, cuya armadura se decía bendecida por hombres santos. Cada duelo terminaba de la misma manera. El atacante, exhausto por la escalada, se enfrentaba a un defensor que no había hecho más que esperar y prepararse. Entonces llegó el momento que los historiadores aún debaten. Fuentes cristianas afirmaban que la Virgen María se apareció sobre la cueva, visible para ambos ejércitos. Las crónicas musulmanas hablan, más vagamente, de señales y portentos que perturbaron a sus hombres. Sea cual sea la verdad, algo provocó un desplome moral entre los atacantes. Hombres que habían enfrentado la muerte en 3 continentes se negaron repentinamente a avanzar. Pero la guardia de élite de Alama, sus 300 hombres personales, no aceptaron la derrota. Eran hombres obligados por juramento a morir antes de retirarse. Se formaron para un último asalto, escudos en ristre, avanzando por la ladera sangrienta con perfecta disciplina. A pesar de la tormenta de piedras, llegaron a la entrada de la cueva, haciendo retroceder la primera línea de Pelayo. Por un momento, pareció que la batalla iba a cambiar de rumbo. La élite musulmana se encontraba en la entrada de la cueva, y otros escalaban tras ellos. Los hombres de Pelayo cedían terreno.
Alhama, al ver el éxito, ordenó a todas las reservas que avanzaran. Todo el ejército musulmán avanzó hacia la cueva, y fue entonces cuando la montaña tomó partido. Lo que sucedió después aún desafía toda explicación. Ya sea por diseño o intervención divina, los acantilados de piedra caliza sobre la batalla eligieron este momento para derrumbarse. La teoría de una avalancha provocada parece la más probable, pues los defensores apuntaron a piedras clave que retenían toneladas de roca fracturada. Pero el momento fue tan perfecto que incluso los geólogos modernos tienen dificultades para explicarlo. 100.000 toneladas de roca moviéndose a 96 km por hora por una pendiente de 40 grados. La física es simple. Nada sobrevive. La guardia de élite musulmana en la entrada de la cueva desapareció junto con varios de los hombres de Pelayo que habían avanzado demasiado. La avalancha principal golpeó las masas apiñadas del valle con la fuerza del juicio divino. Pero Dios o la geología tenían otros planes para la masacre. La avalancha no solo mató, sino que represó el río Deva que corría por el fondo del valle. Cuerpos y rocas crearon una barrera natural de 9 metros de altura. El agua se estancó rápidamente en el estrecho cañón. Los hombres que habían sobrevivido a las piedras y la avalancha ahora corrían el riesgo de ahogarse. La presa del Deva duró solo 20 minutos antes de reventar. Cuando lo hizo, un muro de agua que arrastraba miles de cadáveres arrasó el valle. Los refuerzos musulmanes que avanzaban para apoyar el ataque se enfrentaron de frente a esta macabra inundación repentina. Las tropas de refuerzo se convirtieron en nuevas víctimas. Sin embargo, increíblemente, Alhama sobrevivió a la avalancha. Había llegado lo suficientemente lejos como para evitar el deslizamiento principal, protegido por los cuerpos de sus propios hombres. Herido, medio enterrado, se liberó e intentó reunir a los supervivientes. Fue entonces cuando se produjo el tercer revés. Los hombres de Pelayo, al ver que la avalancha había despejado el acceso, contraatacaron valle abajo. La muerte de Alhama sigue siendo controvertida. Fuentes cristianas afirman que un pastorcillo lo mató con una piedra lanzada con una honda. Fuentes musulmanas dicen que fue una flecha que atravesó la ranura del ojo de su casco. Otros sugieren que se ahogó en la inundación de Deva. Lo que importa es que la estructura de mando musulmana murió con él. 7 generales sobrevivieron a la avalancha. Se emitieron simultáneamente 7 órdenes de retirada diferentes. El resultado fue un caos multiplicado por el terror. Las unidades colisionaron intentando seguir órdenes contradictorias. El estrecho valle que los había comprimido al atacar ahora los atrapó en la retirada. Y de repente, los cazadores se convirtieron en presas. Los aldeanos locales, tanto cristianos como musulmanes, que se habían escondido durante la aproximación, emergieron. 7 años de ocupación habían generado resentimientos que estallaron en 7 horas de venganza. Armados con herramientas agrícolas, arcos de caza y piedras, se lanzaron como lobos contra el ejército en retirada. Este es el momento que lo cambia todo. No eran solo cristianos atacando a musulmanes. Musulmanes locales que habían vivido pacíficamente bajo el dominio visigodo se unieron al asalto. Habían sufrido los severos impuestos y la brutal disciplina de Alhama. La batalla dejó de ser una cuestión de religión para convertirse en una lucha entre los montañeses y la opresión extranjera. Impacto estadístico. 90% de bajas en una hora. Los historiadores militares lo consideran imposible. Ninguna batalla premoderna produjo pérdidas tan desiguales. Pero esto ya no era una batalla. Era geología y geografía, ejecutando a un ejército que se había metido en una trampa ineludible. Pelayo intentó restablecer el orden, tomar prisioneros, detener la matanza. Sus hombres lo ignoraron. 7 años de dominio musulmán se pagaban con sangre. La matanza continuó hasta que la oscuridad hizo imposible distinguir al amigo del enemigo. El Valle de la Muerte se convirtió en un osario. Los cadáveres, apilados en filas de 10 en los puntos más estrechos, creaban presas que convertían el campo de batalla en una serie de charcas sangrientas. Las armaduras se convirtieron en anclas, arrastrando a los heridos bajo el agua a apenas 60 centímetros de profundidad. La mejor caballería del mundo musulmán se ahogó en su propia sangre. Quienes escaparon del valle se enfrentaron a los campesinos de las montañas. Cada aldea, cada cabaña de pastor, cada sendero de montaña se había convertido en un campo de exterminio. El conocimiento local significaba que ningún lugar era seguro. Los hombres que habían conquistado desde el Indo hasta el Atlántico fueron perseguidos por niños que conocían cada cueva y grieta. La física de la derrota es despiadada. Una vez que el pánico se apodera de una formación compacta,
La recuperación es imposible. Los hombres pisotearon a sus camaradas al intentar escapar. Los oficiales que intentaron reagrupar a las tropas fueron derribados y aplastados. La estrechez que había sido un problema táctico se convirtió en una sentencia de muerte. La orden de alejamiento de Pelayo para perdonar a quienes se rindieran fue universalmente ignorada. Esta no era justicia militar, sino justicia montañera, más antigua y severa que cualquier ley. Las mujeres violadas se vengaron. Los niños que vieron morir a sus padres recogieron piedras. El ejército profesional que había entrado en el valle dejó de existir, no por batalla, sino por aniquilación total. El recuento final de bajas es inverosímil. Las estimaciones conservadoras sitúan las pérdidas musulmanas en 50.000. Los cronistas entusiastas afirman 124.000. La verdad probablemente se encuentre entre 70.000 hombres que entraron en esos valles y menos de 1.000 que escaparon. El mayor desastre militar de la historia islámica hasta las invasiones mongolas. Y no se debió a tácticas ni estrategia, sino a la orgullosa negativa de un comandante a respetar las montañas. Al ponerse el sol en aquel valle ensangrentado, nadie comprendía aún que acababan de presenciar la primera caída de una guerra de 800 años. El Valle de la Muerte presentaba una escena de la imaginación de Dante. Los cadáveres, apilados en filas de 10 en los puntos de compresión, creaban grotescos monumentos a la locura táctica. El tramo más estrecho del acceso se había convertido en una presa de muertos, obligando al río Deva a excavar nuevos cauces a través de bancos de cadáveres. 3 soldados musulmanes sobrevivieron para contarlo. 3 de decenas de miles. Habían sobrevivido escondiéndose bajo los muertos, respirando por los huecos de la pila de cadáveres, mientras los campesinos cristianos buscaban metódicamente supervivientes. Sus relatos, conservados en las crónicas de Córdoba, nos ofrecen la única visión del bando perdedor. Las montañas cayeron, testificó un superviviente. Alá nos apartó la mirada. Las rocas mismas lucharon por los cristianos. Sus gritos de guerra llegaban de todas partes, de la tierra y del cielo. No fuimos derrotados por los hombres, sino por la tierra misma. Esa noche, Pelayo se paró entre sus hombres exhaustos y pronunció un discurso que resonaría a través de los siglos. Hoy hemos demostrado que los hombres libres en su propia tierra no pueden ser conquistados. Hoy hemos demostrado que la fe y las montañas son más fuertes que todos los ejércitos del califato. Hoy comienza la reconquista. Pero la victoria casi se convirtió en cenizas cuando los exploradores informaron que se acercaba un segundo ejército musulmán. Munuza, el pragmático gobernador, había movilizado fuerzas regionales al enterarse de la marcha de Alhama. 5.000 tropas de refresco avanzaban con cautela, aprendiendo del desastre de la mañana. Los hombres de Pelayo estaban exhaustos, con poca munición y muchos heridos. Lo que nadie esperaba era el siguiente movimiento del gobernador musulmán. Munuza llegó a los valles exteriores, presenció la carnicería e hizo un cálculo que definiría el siglo siguiente. Ordenó la retirada total, no por cobardía, sino por sabiduría. Las montañas habían elegido a su campeón. El coste de la conquista superaría cualquier posible beneficio. La difusión de la noticia se convirtió en un fenómeno en sí misma. De los cantos de pastores a las cortes reales en 4 semanas, la historia crecía con cada relato. 300 se convirtieron en 30. 10.000 enemigos muertos se convirtieron en 180.000. Para cuando la noticia llegó a París, Pelayo se había convertido en un nuevo David, ungido por Dios para contener la oleada islámica. La respuesta cristiana en toda Europa fue electrizante. Durante 11 años, la cristiandad había presenciado el avance aparentemente imparable del Islam. Constantinopla asediada, Francia invadida, Italia amenazada. Cada victoria alimentaba la narrativa del juicio divino, del castigo a los fracasos del cristianismo. Covadonga destrozó esa narrativa. Si los pastores españoles pudieron destruir los ejércitos del califato, Dios no había abandonado a su pueblo. El análisis de las bajas revela la verdad tras la leyenda. Cifras reales. Quizás 300 defensores contra 20.000 atacantes, no los 180.000 registrados. Pérdidas. 5.100 cristianos, 15.000, 18.000 musulmanes. Aún así, la victoria más abultada de la historia medieval, lograda no gracias a la genialidad militar, sino a la perfecta utilización del terreno. La transformación de la cueva comenzó de inmediato, de un escondite desesperado a un santuario sagrado en un solo día.
Los hombres de Pelayo construyeron el primer altar rudimentario donde se habían plantado. En menos de un año, los peregrinos ya estaban llegando. En una década, la cueva se había convertido en el corazón espiritual de la resistencia cristiana en Iberia. Las consecuencias políticas se sucedieron con rapidez. Los nobles asturianos supervivientes, muchos de los cuales se habían escondido durante la lucha, emergieron para coronar a Pelayo en Cangas de Onís. La ceremonia fue modesta. No existía corona, así que usaron un círculo de flores de montaña, pero el simbolismo era poderoso. La realeza cristiana había sobrevivido en estas montañas. Las secuelas militares establecieron patrones que definirían la reconquista. Munuza ordenó una zona de exclusión alrededor de las montañas asturianas. Las guarniciones musulmanas se replegaron a posiciones defendibles en las llanuras. El coste económico de la guerra en la montaña contra defensores decididos simplemente no valía la pena. Que los cristianos se quedaran con sus rocas y cuevas. Pero aquí es donde la cosa se pone descabellada. Esta retirada creó un vacío de poder que Pelayo explotó brillantemente. Cada puesto avanzado musulmán abandonado se convirtió en un bastión cristiano. Cada guarnición en retirada dejó atrás armas, provisiones e incluso simpatizantes. El reino de Asturias creció no mediante la conquista, sino mediante la retirada estratégica de sus enemigos. Lo que sucedió a continuación rompió todas las reglas de la política posterior a la batalla. En lugar de ejecuciones masivas o persecución religiosa, Pelayo declaró protección para cualquier musulmán que jurara lealtad a Asturias. Los musulmanes locales que se unieron a la batalla fueron recompensados con tierras. Este pragmatismo, que priorizaba la estabilidad política sobre la pureza religiosa, convertiría a Asturias en la semilla de la que resurgiría la España cristiana. Los cadáveres en el valle representaban un problema enorme. Decenas de miles de cadáveres en un espacio reducido, con el calor del verano acercándose. La enfermedad podía destruir a los vencedores con la misma certeza que la derrota. Pelayo ordenó cremaciones masivas, pero la gran cantidad superó cualquier intento de deshacerse de ellos. Al final, sellaron la parte más estrecha del valle con muros de piedra, creando un enorme osario. El muro de hueso se mantuvo en pie durante 3 siglos antes de que los terremotos finalmente lo sepultaran. Las consecuencias militares inmediatas fueron devastadoras. El mito de la invencibilidad musulmana murió en ese valle. Si la geografía y la determinación podían derrotar a los mejores del califato, la reconquista sería posible. En cuestión de meses, la resistencia cristiana estalló en el norte de Iberia. Los vascos se alzaron en sus montañas. Galicia expulsó a sus guarniciones musulmanas. Los Pirineos se convirtieron en un muro de rebelión. La batalla de Covadonga había terminado, pero sus ecos resonarían durante 8 siglos. De este único valle montañoso surgirían los reinos de León, Castilla y Aragón, todas las potencias que finalmente se unirían para expulsar al Islam de Iberia. La reconquista no había comenzado con una gran estrategia, sino con hombres desesperados que se posicionaron donde las propias montañas pudieran luchar a su lado. La reconquista, que comenzó en Covadonga, duraría 770 años, desde 722 hasta 1492, cuando el último gobernante musulmán rindió Granada. 8 siglos de guerra iniciados por 300 hombres en una cueva. El eco de ninguna otra batalla perduró tanto ni cambió tanto. El mito se expandió con cada generación. Para cuando Alonso X escribió sus crónicas, Pelayo comandaba ángeles, la Virgen María guiaba personalmente las flechas cristianas y 187.000 musulmanes morían en llamas divinas. La realidad, hombres desesperados que utilizaban el terreno con inteligencia, pasó a ser menos importante que el símbolo. Covadonga demostró que lo imposible era posible si se luchaba en el terreno elegido. Las lecciones militares de Covadonga resuenan a través de la historia. Las Termópilas enseñaron la misma verdad, el terreno sobre el número. Agincourt la reforzó. La tecnología no sirve de nada en el lugar equivocado. El Afganistán moderno lo demostró una vez más. Las superpotencias mueren en las montañas cuando los lugareños conocen el terreno. Toda insurgencia estudia Covadonga. No por las tácticas, sino por la verdad estratégica. Elige tu campo de batalla y la geografía se convertirá en tu mejor aliada. La importancia religiosa transformó una cueva en el corazón espiritual de España. El santuario de Covadonga atrae a millones de peregrinos. Vienen a ver dónde terminó la retirada del cristianismo y dónde comenzó su avance. La cueva que albergó a 300 hombres desesperados ahora alberga la idea de que la fe y la determinación pueden superar cualquier adversidad.
Este es el detalle que lo cambia todo. Covadonga creó la identidad nacional española. Antes del 722, había visigodos, romanos, celtas e íberos. Después de Covadonga, llegaron los españoles. La batalla creó un pueblo al brindarles una historia compartida de resistencia, un enemigo común y un punto de partida sagrado. La España moderna remonta su nacimiento a esa cueva. Los paralelismos modernos proliferan. Toda insurgencia, todo movimiento de resistencia, todo ejército desfavorecido estudia Covadonga, no por tácticas específicas. Ya nadie lucha con ondas, sino por principios. Haz que el enemigo luche donde sus ventajas desaparecen. Usa el terreno como multiplicador de fuerza. Convierte la aparente debilidad en fortaleza eligiendo tu campo de batalla. El debate sobre las cifras continúa entre los historiadores. ¿Hubo realmente 300 defensores o 3000? ¿Murieron 10.000 musulmanes o 100.000? Pero centrarse en las cifras exactas es perder de vista la cuestión. Lo que importa es la proporción. Una fuerza pequeña derrotando a una enorme mediante un uso inteligente de la geografía. Ya sea 1 a 33 o 1 a 333, el principio sigue vigente, el terreno puede prevalecer sobre el número. Aquí es donde la leyenda y la historia se unen. Y ambas son ciertas. La leyenda inspira, Dios lucha por los justos. La fe mueve montañas. La historia enseña, conoce tu terreno. Aprovecha cada ventaja. Haz que el enemigo luche en tus propios términos. Ambas lecciones importan. Ambas moldearon 8 siglos de guerra. El peso filosófico de Covadonga trasciende la historia militar. Cuando la derrota no es una opción, cuando estás entre la espada y la pared o en lo profundo de una cueva, las probabilidades imposibles se vuelven irrelevantes. Luchas no para ganar, sino porque no luchar significa dejar de existir. Esa desesperación, canalizada por un terreno perfecto, crea milagros que resuenan a través de los siglos. El coste humano acecha cualquier celebración. La victoria se construyó sobre cadáveres. El reino se construyó sobre huesos. Decenas de miles sufrieron muertes horribles. Aplastados, ahagados, perseguidos. La reconquista que comenzó en Covadonga se cobraría millones más a lo largo de 8 siglos. La gloria siempre tiene un precio que se mide en sangre. 300 hombres en una cueva cambiaron la historia, no por su fuerza, sino por negarse a doblegarse. Demostraron que los imperios podían detenerse, que lo imposible era posible, que a veces las mismas montañas luchaban por la libertad. Covadonga nos enseña que cuando estás entre la espada y la pared, o en este caso, en lo profundo de una cueva, las probabilidades imposibles se vuelven irrelevantes. A veces la geografía es el destino. A veces, las rocas recuerdan lo que los hombres olvidan. Y a veces, solo a veces, 300 hombres hambrientos en una cueva pueden cambiar el mundo para siempre.